¿Has escuchado alguna vez que existen 7 leyes universales que han sido ocultas durante más de 3000 años para que la gente, solo el 3% de la población, supieran su contenido y tener éxito en la vida? ¿Te suena la palabra Hermes Trismegisto? ¿Te suena el Kybalión? ¿Te suena la tabla Esmeralda? Bueno, pues en el capítulo de hoy, en este vídeo, te voy a dar una visión muy general de en qué consiste o qué son las 7 leyes universales, quién era Hermes Trismegisto, qué es el Kybalión, qué es la tabla Esmeralda, para que poco a poco, en capítulos posteriores, vayamos profundizando en todos los conocimientos que el propio Kybalión nos enseña. Conocimientos que también se tienen en mis 2 libros, en los cuales soy autor, uno es Vence tu realidad y el otro es Despertando tu alma, y que, de los que hablo en el interior de ellos. Por eso también no solo los he escrito, sino que también esos conocimientos te los voy aplicando en estos vídeos. Por lo tanto, es muy importante que te suscribas al canal para que estés informado cada vez que subo un vídeo, y te aviso que es de manera bastante frecuente. Bueno, vamos a hablar de quién era, de una manera muy superficial, porque nos tendríamos que meter en mucho conocimiento, quién era Hermes Trismegisto. Bueno, pues Hermes Trismegisto fue el fundador de la alquimia. Os estamos hablando de la época del Antiguo Egipto. Era el llamado dios Tot en el Antiguo Egipto. Fue el inventor de la escritura egipcia en aquella época. Fue el autor de varias obras, que todas esas obras se juntan y tienen el concepto de la filosofía hermética. Esta filosofía hermética o estas enseñanzas herméticas fueron impartidas en la Universidad de Heliópolis, en las que se formó, por ejemplo, el propio Moisés e incluso el Maestro Jesucristo. Hermes Trismegisto escribe en la tabla de Esmeralda lo que son las leyes universales. La tabla de Esmeralda está atribuida, como bien acabo de decir, a Hermes Trismegisto, y son 12 plantillas de color verde esmeralda. Si no lo conocéis, meteros en Google y buscar tabla de Esmeralda, que lo más impactante, chicos, es que está creada con una sustancia no reconocida y de origen extraño, ahí lo dejo, de origen extraño, el que es imperecedera y que nunca ha cambiado su estado ni ha envejecido. Eso es lo que es la tabla de Esmeralda. La tabla de Esmeralda dicen que fue descubierta incluso, pues hay varias teorías, fue descubierta por Alejandro Magno en la tumba del propio Hermes, y parece ser que Alejandro Magno lo que hizo fue hizo una copia de esas escrituras, de esa tablilla, y luego posteriormente las tradujo. Luego hay otra teoría que dice que fueron descubiertas por su mujer, por la mujer de Hermes, que se llamaba Sara, etcétera, etcétera. Y luego el otro concepto que es muy importante también es el Kybalión. ¿Qué es el Kybalión? El Kybalión es un documento que data del año 1908 y que básicamente lo que resume son todas las enseñanzas del hermetismo, las enseñanzas que Hermes Trismegisto predicó. Pero fijaros, el Kybalión no tiene un autor, es decir, el autor es un grupo absolutamente anónimo denominado los 3 iniciados. Es muy importante que sepáis que todos estos secretos se han bautizado o se han catalogado como los secretos del triunfo, y que en la antigüedad solo gente de muy alto nivel podía acceder a ellos, y por lo tanto esa gente triunfaba en la vida a nivel económico, en salud y en felicidad, ¿no? Esos secretos fueron, por ejemplo, puestos en marcha por el propio conde Saint-Germain, por Newton, por Platón en aquella época, por el propio Edison, por Albert Einstein, por Buda. E incluso se dice que este contenido de estas enseñanzas que estaban en la tabla de Esmeralda, pues fueron incluso impartidas al propio Jesucristo a través de los manuscritos del Mar Muerto que se encontraban en la escuela del Qumrán, etc. O sea, el Kybalión lo que hace es que esos escritos herméticos, digamos de alguna manera, escriben un libro de carácter anónimo, pero evidentemente todos estos conocimientos que datan de 3000 años fueron impartidos durante esos 3000 años por un grupo muy selecto de personas, ¿no? Y luego al final tenemos lo que es las 7 leyes universales. Bueno, pues las 7 leyes universales las hablaremos en profundidad a lo largo y están aquí dentro de este libro. Las 7 leyes universales lo que te dice es cómo tú tienes que, una vez que las conozcas, ponerlas y aplicarlas para tener un conocimiento de hace 3000 años
que solo el 3% de la población lo tiene, ¿vale? Las leyes universales hacen y dicen que, bueno, pues por ejemplo tenemos la ley del mentalismo, que es la primera ley, la tenemos aquí escrita. La ley del mentalismo lo que dice es que el universo es mental, lo que piensas se materializa. Hablaremos muy detenidamente de cada una de ellas, pero yo hoy te lo estoy nombrando muy por encima para que seas capaz de poder entender de qué hablaremos en el futuro. Pero básicamente la ley del mentalismo es eso, dice que los pensamientos, y ya lo hemos hablado en otros vídeos, que se tienen de manera constante y con alto impacto emocional generan tu realidad en tu vida. Luego tenemos la ley de la correspondencia, que es la segunda ley, que la ley de la correspondencia dice que como es arriba, es decir, como es en tu mente, es abajo, es en tu plano físico. De hecho, se dice claramente que esos pensamientos que tú tienes aquí, con el tiempo, es lo que materializas en tu vida. Y hablaremos muy profundamente de la ley de la correspondencia, porque es importante conocerla. La ley de la vibración, la tercera ley, dice que todo está en movimiento, todo vibra, nada es inmóvil. Vibraciones similares vibran juntas, todos lo sabemos. Cuando alguien te da muy buen rollo, dicen que vibran como tú. Las vibraciones similares se atraen, las vibraciones similares vibran juntas, los coches emiten vibraciones. Esto emite una vibración cuántica, estamos todo el día emitiendo vibraciones. Hablaremos más adelante de cómo se maneja la ley del ritmo, ¿no? Luego tenemos la ley de la vibración. La cuarta ley es la ley o el principio del ritmo, donde dice que todo fluye y refluye en tu vida, todo tiene momentos de avance y retroceso, todo tiene momentos de ascenso y descenso, y luego te dice también que en la medida, es un péndulo, en la medida que tú, digamos, de alguna manera ejerces un movimiento hacia la derecha, es la misma medida que ejerces hacia la izquierda. Lo hablaremos muy detenidamente y entenderéis en qué consiste el principal principio del ritmo, que es no generar un potencial excesivo, no darle demasiada importancia a las cosas. Tranquilos, porque de esto hablaremos muy detenidamente en otro capítulo posterior. Luego hablaremos de la ley de la polaridad, que dice que todo es doble. Todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Evidentemente, esto es lo que está escrito en la tabla de Esmeralda. Nosotros hablaremos de la polaridad. Hablaremos de esa ley, cómo manejar un polo positivo, es decir, todo lo que queremos en nuestra vida. Cómo no manejar la ley del ritmo para que hagamos que no se nos vaya todo hacia el polo negativo. Recordar que del amor al odio hay un paso, es decir, es semejante y antagónico a lo mismo. Son opuestos, idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Hablaremos de las espirales negativas. Todo esto lo hablaremos en el futuro. Luego también hablaremos de la ley de causa-efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Y aquí hay una cosa muy importante. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. O sea, la suerte no existe, es una ley no reconocida. Luego vamos a hablar también en el futuro, me reitero, cada vez que hablo de las leyes hablo de lo mismo, de la ley de generación, que dice que el género está en todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Entenderemos qué significa el principio de la generación. Y básicamente estas son las leyes universales, son 7 que cuando tú las sabes manejar, sobre todo para mí la más importante es la ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, el principio del ritmo, el principio de la vibración, es que todas son importantes, porque la causa-efecto también es importante. Bueno, yo lo que quiero hoy es que tú indagues un poco más en estos temas. Si necesitas más conocimientos, bueno, pues evidentemente en el interior, por ejemplo, de estos libros los tienes. Pero bueno, lo que yo quiero es que te enganches para que en los siguientes capítulos que iremos sacando todo lo que consiste cada ley, pues puedas estar bueno, pues adquiriendo esos conocimientos que solo el 3% de la población sabe. Sin más, suscríbete al canal de nuevo, te veo en el próximo capítulo y te deseo todo lo mejor.